Pues agradezco la invitación de parte del doctor Olivares y del doctor Jesús Tapia, jefe del Departamento de Cirugía, para estar con ustedes esta hora. Y el tema que me comentaron que compartiéramos con ustedes es referente a la patología abdominal aguda, posiblemente bajo el sesgo de que estamos en el área de cirugía, pero trataremos de dar un panorama general y al final un caso clínico también que espero. Traté de no, obviamente, poner los que ya se había comentado por el doctor García, sino poner un par de casos y espero que les resulte interesante y por lo menos sea ilustrativo en cuanto al abordaje de la patología abdominal aguda. Entonces, estoy en el Hospital General de México, en el área de cirugía y también aquí en el Departamento de Cirugía como profesor de segundo año. Así que a todos ustedes espero que les sea de utilidad y que les vaya bien en su examen, o eso es lo que yo entendí, que es un examen de preparación para la residencia, digo, es un curso de preparación para sus especialidades médicas, ¿de acuerdo? En cuanto a la definición, existen varios términos y clasificaciones en cuanto a la definición, pero es generalmente todo padecimiento o enfermedad o potencialmente un padecimiento que se desarrolla intra o extra abdominalmente, que finalmente va a tener una repercusión inicialmente local y posteriormente, si no se trata de manera considerada o oportuna, potencialmente puede ser sistémica la repercusión, incluso hasta falla orgánica múltiple y con donde el diagnóstico temprano y el tratamiento forma parte fundamental en cuanto al diagnóstico, y en determinados casos, como vamos a ver más adelante, se va a requerir la intervención quirúrgica o el diagnóstico por el grupo de urgencias primariamente y después el tratamiento o valoración o interpretación por parte del grupo de cirugía. Les voy a presentar un algoritmo de un artículo de revisión que se publicó ya años atrás en la revista de Trauma por el grupo de nosotros en el Hospital General de México. Espero que se pueda ver, no sé si la fila 10 pueda verlo, pero si no, trataré de más o menos explicarles, ¿no? ¿Ustedes han tomado el curso de ATLS, algunos o no? ¿O similar para estudiantes, todos? ¿Quién sí lo ha tomado ATLS con A o similar para estudiantes? ¿No? Bueno, ¿y ACLS? Sí, bueno. Independientemente de la especialidad que quieran aplicar o que quieran hacer, sería altamente recomendable dentro de su currículum vitae y además de las publicaciones en enseñanza y todo lo que ustedes quieran poner de cursos y representación, que lleven los dos cursos básicos de reanimación, tanto trauma como de aporte cardiovascular avanzado, ¿de acuerdo? Y más o menos está basado en esto, en cuanto a la valoración que se hace desde una valoración inicial y una valoración secundaria. ¿En qué consiste la primera? Existen dos escenarios generales, ¿no? El escenario más frecuente es que el paciente sea que llegue por su propio medio al servicio de urgencias, puede ser pediátrica o adultos, en este caso la gran mayoría de los casos que vamos a comentar son adultos, o que lo lleve un familiar referido, dependiendo de la causa, y el caso más dramático es cuando el paciente es llevado al servicio de urgencias, pero que fue recogido o encontrado en la calle o fue transportado por un medio de transporte, dígase ambulancia o de estos de primeros auxilios. Y a veces en condiciones consciente o inconsciente, depende del estado en que se encuentra el paciente. Entonces, ¿qué es lo que hace en primer filtro o el triage o la fase inicial? Es una historia clínica rápida, especialmente enfocado hacia los datos generales más importantes, desde alergias, algunos antecedentes y medicamentos o última ingesta, y así también como la historia clínica enfocada al padecimiento actual. Y primeramente esa es una valoración inicial, obviamente si el paciente se encuentra ABSEC, se encuentra consciente, ventilando y sin ningún dato o evidencia externa de sangrado, y después ya para la monitorización o estabilización del mismo. Entonces esta valoración inicial depende de cómo lo encuentren, pues ven en todo servicio de urgencias general, debe tener una área de hospitalización, un área de valoración o de consulta o de triage, y después un área de choque o el área de pacientes críticos o área de estado de choque, diferentes causas. La causa primaria de urgencias en estado de trauma es choque hipovolémico, secundario una hemorragia, y en el caso médico quirúrgico como es nuestra institución, la gran mayoría son o cardiogénicos o neurogénicos o sépticos, ¿de acuerdo? Entonces aquí se ve en qué condición está el paciente. Ya después vamos a ver los casos. Entonces depende de cómo se encuentra en el estado, ustedes recordarán cuáles son los estados de choque y pues a ver si algún voluntario me puede decir los 6 que existen. Así rápido. Bueno, sale.
La idea es que pongan atención, pero bueno, los estados de choque que tú conozcas son 6. Yo te voy a ayudar: hipovolémico, hemorrágico, neurológico, cardiogénico, anafiláctico, mixto y séptico. Si eso se lo saben, pues ya espero que ustedes, la idea es primaria, que se lo repasen. ¿Cuáles son las causas primarias de cada uno? Pues ya lo vamos a ver más adelante, y o lo han visto, lo verán en su curso, ¿no? ¿Cuál es la causa primaria de un choque séptico? ¿Cuál es la causa de un cardiogénico? Además de un infarto, un tamponaje y demás, que vamos a ver más adelante. También un choque anafiláctico, pues de una mordedura hasta una reacción por un medicamento, hasta un neurogénico por un traumatismo o lesión o una meningitis, ¿no? Pero bueno, dependiendo del estado de choque en que se trate el caso, ustedes lo ideal es que vean la etiología, ¿no? Es un paciente traumatológico que fue encontrado en la calle, que llegó por sus propios medios al hospital, o realmente no es de origen traumatológico. Hay diferentes centros de referencia. Ustedes verán que además los hospitales privados pueden ver la atención en hospitales del Distrito Federal, que es uno de los clásicos, es el Hospital de Joco. A lo mejor algunos ha rotado o estuvo o estará por ahí, otros los de Balbuena y demás, pero también los hospitales del Seguro Social, el ISSSTE, el Salubridad también, como nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, es origen traumatológico, ¿no? Se encuentra estable o no, y se encuentra estado de choque o no. Depende de lo que ustedes encuentren, y la valoración que hagan es cómo lo van a canalizar y cómo lo van a manejar y cómo lo van a tratar. Posteriormente a esto hacen una valoración secundaria, que en cuanto a los estudios, ustedes ya pedirán de manera dirigida los estudios de laboratorio. Las básicos es una biometría hemática, que posteriormente una química sanguínea, unos gases arteriales, una gasometría arterial, y potencialmente si requieren algún tipaje o no de sangre para cruzar sangre, grupo IRH, y también todo lo que potencialmente pueda requerirse. Eso también incluye algunos estudios de radiología, que pueden ser, dependiendo de la institución en que se encuentren, desde un ultrasonido, un método no invasivo en caso aplique, puede ser una placa, que ya cada vez se utilizan menos, a menos que sea traumatológico para hueso, o una tomografía en caso que sea necesario. Y de eso van a decidir ustedes, depende de la segunda valoración, si el tratamiento es un tratamiento médico, o potencialmente se requerirá una valoración o una interconsulta por el grupo quirúrgico de las diversas especialidades, que puede ser desde la lesión de un dedo, una amputación o un corte de una mano por un cirujano plástico, o en la cara y demás, hasta una lesión, como ya les comentó el doctor García Puig, de un cuadro abdominal por apendicitis, hasta un baleado que le entra en esta no violenta ciudad de la Ciudad de México, un balazo, y que requiere un tratamiento quirúrgico tóraco abdominal o a nivel cerebral, dependiendo, o de miembros pélvicos, ¿vale? Hacen las diferentes valoraciones terapéuticas en cuanto a los estudios, y finalmente ustedes verán qué servicio de apoyo se requiere. Puede ser 4 caminos generalmente, ¿no? Deseablemente los primeros 3. ¿Por qué? Porque el primero es que lo valoren, se atienda a la urgencia, se estabilice en 6 a 8 horas, y potencialmente ustedes deciden si se egresa, se va a casa, o se hospitaliza en caso lo necesite, o se opera, o va a terapia intensiva. Y el cuarto escenario es que lamentablemente fallezca, ¿no? Pero esperemos que eso no suceda. Por eso les pongo el servicio de patología aquí como tal, ¿no? Y posteriormente ustedes ya verán los estudios, depende de la evolución clínica, el seguimiento postoperatorio, ¿de acuerdo? En cuanto a una de las causas frecuentes, aunque no son todas, les voy a poner una de las causas frecuentes de la patología abdominal aguda, que ustedes los pueden ver. Dentro de las causas en la infancia, en edad y en la tercera edad, para que no haya y pacientes también que tengan alguna inmunosupresión, que estén inmunocomprometidos. Los cuadros más frecuentes en la infancia, que todavía algunos nos podemos estar afectados, aunque cada vez menos, pero ustedes todavía están entre la segunda y la tercera década de la vida, son las causas más frecuentes para los cuadros apendiculares. Un divertículo de Meckel, que ya esperemos que todo el mundo se acuerde más o menos en embriología cuáles son las causas. ¿Alguien voluntariamente sabe cuáles son los tipos de epitelios o tejidos que se encuentran en un divertículo de Meckel? ¿Quiénes? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria, para que no haya discriminación? Bueno, pancreático, gástrico, intestinal, y potencialmente puede haber una hemorragia, ¿de acuerdo? Es una tumoración que mete a nivel de intestino delgado, posiblemente la porción distal en ilion. Invaginación intestinal es en niños, linfadenitis mesentérica o cualquier patología tóxico-infecciosa o gastrointestinal asociada a una infección en general a nivel de otitis, a nivel de faringe o a nivel de las amígdalas como tal. Una gastroenteritis aguda, depende de las etiologías,
y una peritonitis primaria, dependiendo de la etiología también. En cuanto a las pacientes, en cuanto al sexo, es mucho más frecuente un cuadro pendicular, obviamente, pero también los cuadros vesiculares, los cuadros de pancreatitis biliar y los cuadros ginecológicos o de origen ginecológico, que ya vamos a ver más adelante cuáles son las causas primarias, ¿no? Además del un embarazo ectópico y otras causas demás, las de origen ginecológico. En los hombres, además depende del grupo de edad, también lo vamos a ver más adelante, los grupos de edad más afectados, además del cuadro pendicular, que sigue siendo la causa, la tercera parte de los internamientos o la cuarta parte en otras instituciones, una pancreatitis para los que sean amantes o bebedores, o los infartos agudos al miocardio, y generalmente en la tercera edad son complicaciones crónico-degenerativas que pueden producir o simular un cuadro abdominal agudo, como puede ser una obstrucción intestinal, que pueden ser muchas causas. Pregunta de examen o generalmente de cualquier especialidad, o si abordan algo en cirugía. ¿Alguien se acuerda cuáles son las causas más frecuentes? ¿Me puedes tú decir, por favor, el primero de la cuarta fila? Causas más frecuentes de oclusión intestinal, las 4 primeras causas. Sí, tercera edad o en la que quieras, pero la primera causa no es una neoplasia. ¿Más fuerte? No. Es una hernia posiblemente inguinal, una hernia interna, una hernia umbilical y demás. Entonces, pregunta 1 es una hernia de pared o inguinal. Causa B, depende del grupo de edad, ahí sí. Entonces pueden tener una paciente que puede tener un cáncer o una neoplasia que puede debutar. Obviamente ya es un estadio 3 o 4 cuando ya se ocluye. Y potencialmente ya verán otras causas más de oclusión intestinal que pueden tener como antecedente primario un antecedente quirúrgico que es por adherencias, ¿de acuerdo? Pues acá les pongo las hernias, diferentes causas, supongo que también ya repasaron, y si no, pues la hernia más frecuente, ¿alguien se acuerda cuál es? Ya que estamos como para prepararse en examen, ¿cuál es la hernia más frecuente de pared o inguinal? ¿Y en qué grupo de edad? ¿Alguien sabe? ¿Están empezando el curso o ya está acabando o cómo estamos en el curso? Porque como que veo que o ya saben todo o alguien está medio inhibidos, ¿no? En los hombres la causa más frecuente es la hernia inguinal, puede ser directa o indirecta, depende del saco en qué región esté, y en las mujeres es mucho más las femorales. ¿Cuál de las dos? Puede haber combinaciones, hay 4 clasificaciones, supongo que todos los que rotaron por el internado saben la clasificación por lo menos de NIJUS, o son directas o indirectas, hay los que tienen saco y no tienen saco, tienen contenido abdominal o no, o solamente hay debilitamiento del piso inguinal, ¿de acuerdo? Y la diverticulitis obviamente es mucho más frecuente en la tercera edad y generalmente es en el recto sigmoides. Y la complicación más frecuente y la clasificación en las diverticulitis, que lo van a ver supongo en otras clases, son la clasificación de Hinchey, que hay 1, 2, 3 y 4. La 1 no es quirúrgica y la 4 es ya una perforación con sepsis, ¿de acuerdo? Los aneurismas rotos, ¿cuáles son los más frecuentes? También supongo que se los van a preguntar en sus exámenes, pero bueno, es callado de la aorta o salida torácica o abdominal, infra o suprarrenales. ¿Alguien tiene alguna respuesta ante esto? ¿Cuáles son los aneurismas rotos más frecuentemente que llegan a urgencias? ¿Algún voluntario o voluntaria? Porque levante la mano valientemente y me diga el porcentaje. La idea es que le echen una leidita, o sea, después de esto sería motivante para que abran algún libro similar a cirugía o de urgencias y que pues, vean las causas, porque finalmente vamos a hablar de cada una, pero la idea es que ustedes se lo sepan, ¿no? Yo supuestamente les voy a dar una causa general, pero las maneras específicas y las preguntas van a llegar con usted. En cuanto a las pancreatitis, a ver, a ver usted, doctor, de la primera fila, ni modo, les va a tocar las primeras, luego les va a tocar a todos, no se preocupen, no se pueden cambiar de lugar todavía. Las pancreatitis, ¿cuál es la causa más frecuente? Primero dígame las 5 causas que hay y luego cuál es la más frecuente, en porcentajes. 1, 2, 3, 4, 'Te chocas en el coche y te da una traumática, ¿no? Sale. ¿Y qué porcentaje es la primera? ¿Qué porcentaje? Pues se lo van a preguntar, eso lo tienen que... Ahí saber, pero bueno, por lo menos ya saben que son esas 5 primarias, ¿no? ¿De acuerdo? Sale. Y una colecistitis, la más frecuente, obviamente es la tercera y cuarta década de la vida en mujeres, a comparación, obviamente posparto también son mucho más frecuentes, ¿de acuerdo?
Supuestamente todo eso se lo saben, simplemente estamos recordándolo. Y en cuanto a los pacientes inmunocomprometidos, que pueden ser desde inmunocomprometidos, entiéndase, no con los que tengan VIH, simplemente pacientes que estén desnutridos o pacientes que tengan una deficiencia carencial en cuanto a comer o ingerir adecuadamente, pacientes que pueden estar con una dosis altas de esteroides, pacientes que estén con quimioterapia o pacientes que se encuentran en un estado posoperatorio o estado de sepsis posterior, y van desde la enterocolitis por citomegalovirus, infecciones oportunistas que van desde hongos hasta diferentes tipos de linfomas, sarcomas y enteritis en muchos de los pacientes con inmunosupresión, en caso de pacientes jóvenes de la segunda y tercera década con lupus eritematoso. En cuanto a la epidemiología, de manera muy general, hay muchos datos que posiblemente ya lo saben, pero solamente se los voy a recordar. Uno de los diagnósticos más comunes, el 25% fue cuadros apendiculares, por eso el doctor García ya se los comentó. Y después en la edad adulta mucho los cuadros vesiculares, ¿no? ¿Alguien en su familia de aquí presente ha sido sometido a una colecistectomía abierta o laparoscópica o que sepan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacientes. Es más probable que entre el grupo que está aquí, las mujeres tengan un poquito más de prevalencia en cuanto a la posibilidad de tener un cuadro vesicular, primariamente por litiasis. La enfermedad diverticular, ya platicamos, la obstrucción. Las pancreatitis son más frecuentes arriba de los 50 años. Las enfermedades vasculares, ojo, eso incluye desde a nivel cerebral, cardiovascular, pulmonar o tromboembolias, o a nivel también de miembros pélvicos y a nivel también intestinal, como una isquemia mesentérica, son mucho más frecuentes en pacientes arriba de la sexta y séptima década de la vida. Y obviamente un paciente con mayor edad tiene mayor riesgo por las comorbilidades a tener una complicación mayor. ¿Qué es lo importante en cualquier padecimiento, como ya vimos en el algoritmo? Que tengamos una historia clínica adecuada, una exploración clínica y principalmente si es que tiene un cuadro de dolor, a menos que ustedes estén completamente seguros, el paciente no debe ser tratado con analgésicos ni mucho menos con antibióticos hasta que no tengamos un establecimiento de un diagnóstico presuncional o diagnóstico, si lo tienen ya confirmado, pues adelante. ¿De acuerdo? Algo que también, a pesar de ser cirujano, no todos los padecimientos que llegan con aparente abdomen agudo o patología abdominal aguda o datos de rebote francos son quirúrgicos. Vamos a ver cuáles otras hay, pero hay procesos extraabdominales o incluso metabólicos que pueden dar o simular un cuadro. ¿De acuerdo? Hola. En tanto la clasificación, les pongo hay tres diferentes. Hay varias clasificaciones en cuanto a la etiología y los padecimientos más frecuentes. Esta es una que se utiliza frecuentemente en cirugía, que pueden ser grupos A, B y C en cuanto a la prevalencia e incidencia de los padecimientos. Y en cuanto a los que son de origen primariamente abdominal y que requieren cirugía, son los siguientes. Apendicitis aguda, que ya vieron ustedes, que pueden ser desde ya bien saben que hay 4 fases, y dentro de las fases son la 1 y la 2 las más leves, y la 3 y la 4 ya puede haber una peritonitis con una perforación ya abscedada. La obstrucción intestinal, como ya platicamos hace un momento, cuáles son las causas, pero la causa más complicada de las hernias y sobre todo las evisceraciones o obstrucciones intestinales es que potencialmente sufran o tengan compromiso vascular. ¿Quién se entiende esto? Que el aporte arterial y o el retorno venoso se vea comprometido y por ende, de acuerdo al tiempo, pueden padecer tan primero isquemia y después posteriormente necrosis y pérdida del órgano o de la función parcial o total. ¿De acuerdo? Dentro de las perforaciones que se pueden presentar a nivel de la cavidad abdominal o el retroperitoneo, vemos una de las causas frecuentes, y espero que se acuerden para uno de los casos clínicos, es una úlcera péptica perforada. En cuanto a la presentación tanto duodenal como gástrica, una perforación diverticular del colon, perforación de ileón terminal, perforación de ciego o sigmoides, que aplica muchas veces para lo que les acabo de comentar desde un cáncer o la enfermedad diverticular que comentamos hace un momento, y a veces puede ser lamentablemente, como les digo, el cáncer, pero ya en fases avanzadas, y mucha gente llega al servicio de urgencias, debutando con un padecimiento neoplásico avanzado, cuando ya pocas veces se puede hacer algo. Si algún paciente ustedes logran ver con una perforación o obstrucción por colon por cáncer avanzado, lamentablemente difícilmente va a ser en fase 1 o fase 2 o A o B, puede potencialmente grado 3 o grado 4. También pueden haber todas las clasificaciones y padecimientos en cuanto a un cuadro vesicular, que puede ser desde un piocolecisto hacia una infección con bacteria, principalmente E. coli o
bacteroides o a gram negativos, enfisematosas que se presentan muy frecuentemente en pacientes diabéticos, para que se acuerden, y los aneurismas disecantes de aorta, que potencialmente van a ser generalmente tóraco-abdominales, trombosis mesentérica, la más frecuente la trombosis a nivel de la salida de la mesentérica superior. En cuanto a las ginecológicas, pueden haber, depende de las características y la edad del grupo que estemos revisando, pero puede ser un quiste de ovario, que puede ser desde un folículo por ciclo intermenstrual hasta un quiste de ovario torcido, roto, hemorrágico y o un embarazo ectópico. En caso de los caballeros, una torsión testicular o traumatismo abdominal, y la pancreatitis de sus variedades en necrohemorrágicas. También les sugiero que, ya que van a hablar o van a repasar de pancreatitis, se revisen toda la clasificación, tanto los criterios de ingreso como a las 48 horas de Ramsson, así también como clasificación tomográfica para ver de A a la E, siendo la A la más benévola y la E la más grave. El grupo B, que potencialmente son abdominales, pero que puede tener un retardo o un estudio posterior y que no siempre van a requerir un tratamiento quirúrgico primario. La enfermedad péptica no complicada, ya vamos a ver cuáles son las complicaciones de la primaria. Los padecimientos hepáticos, que pueden llegar a un cuadro con una ictericia, con colangitis y demás, pero puede tratarse de una hepatitis aguda de tipo A, B, C, D y demás, o un absceso hepático, depende de las clasificaciones. También ustedes supongo que van a leerlo, pero se los adelanto, pueden haber abscesos piógenos, no piógenos, amibianos o por hongos. Las más frecuentes son los piógenos, y qué clasificación y qué tipo depende de los segmentos. Y los segmentos en el hígado, a ver doctora, ¿cuántos segmentos hepáticos tenemos? 8, sale, muy bien. ¿Y cuántos lóbulos tenemos? Lóbulos son 2 y segmentos son 8, muy bien, sale. ¿Las suprahepáticas cuántas son? ¿Las venas? 3, muy bien. Y dentro del aporte se van a dividir en 2. Entonces, ¿qué es lo ideal con esto? Que ustedes hagan un pequeño repaso de la ubicación, ¿no? ¿Cuál es la ubicación más frecuente de un absceso hepático amibiano? ¿Se acuerdan? ¿Son los derechos o los izquierdos? ¿Seguros? Y si es verdad, ¿qué porcentaje? La vena aporte es mucho más recta al entrar al hígado del lado derecho o del lado izquierdo. Y de ahí qué segmento es. Por eso se los recuerdo. Entonces, esa es la idea de todo esto, que lo repasen. Supongo que eso lo han visto, lo van a ver, pero como a nosotros nos gusta dar las clases, tanto en segundo como a los de la residencia, la idea es que ustedes agilicen esto, porque cuando les pongan un caso clínico, le van a decir, bueno, el segmento más fácilmente afectado será el 1, ¿usted cree? No. Ya que se sabe los 8 segmentos vasculares, el 1 no. El 2 potencial, el 3 tal vez, el 4 y 5 más raro, 6, 7 y 8 mucho más frecuentes, segmentos vasculares hepáticos, ¿sale? En cuanto a los padecimientos intestinales frecuentes, la gastroenteritis, que ya vimos las causas más frecuentes son las agudas, la cileitis o intoxicación alimentaria, que es muy frecuente, si nos damos una vuelta aquí a nuestra querida salmonella viviente, infección de vías urinarias, cólicos neurouriterales, padecimientos ginecológicos, enfermedad pélvica inflamatoria, que no siempre o puede simular altamente un cuadro abdominal agudo o apendicitis, a veces también los cuadros intermenstruales o dolor por ovulación, peritonitis primaria para pacientes cirróticos, hemorragias intramurales de intestino, secundaria anticoagulantes, también tiene que pensarlo, por eso es importante los antecedentes en la historia clínica. Y también ya mucho más frecuentes van desde cuadros de epilepsia o porfiria, saturnismo y vasculitis o padecimientos autoinmunes, ¿de acuerdo? El C, que simulan un padecimiento abdominal agudo, pero potencialmente son extraabdominales. O el más frecuente o de los más frecuentes es que tengan ustedes un paciente con una evolución de un infarto agudo al miocardio y potencialmente tenga un dolor epigástrico o a nivel retroesternal, pero epigástrico abdominal, y se puede ser confundido con un infarto. Una pericarditis, un proceso infeccioso, una congestión potencialmente de hígado, una neumonía, sobre todo las basales, una cetoacidosis diabética, una insuficiencia suprarrenal aguda, o hay también causas alteraciones hematológicas, como ustedes ven, pero son mucho menos frecuentes, ¿de acuerdo? Dentro del origen del dolor, que ustedes van a hacer lo que van a explorar o lo que van a interrogar primariamente, algunos que llevaron una escuela un poco más francesa o se leyeron el Suros o no sé qué libro hayan leído la gran mayoría de ustedes, potencialmente ustedes tienen que ver si el origen primario es intraabdominal y cuáles son los orígenes que hemos revisado. Muchos de los padecimientos ya van enfocados, pero si no, las vísceras huecas, de pared abdominal, como les comenté,
antecedentes de cirugía, alguna cápsula o ruptura primaria de alguno de los contenedores del hígado, la cápsula de Gleason, si es retroperitoneal pensando en páncreas o a nivel renal, o es a nivel de la separación entre la cavidad torácica y la abdominal, entre el diafragma, pensando en un traumatismo o lesión o una hernia o ruptura de la misma. Así también abdominales como origen cardíaco, que ya vimos algunas causas, pulmonares y o también lesiones o metástasis a nivel de columna vertebral. Existen dos orígenes del dolor, ustedes ya también lo vieron desde sus clases de anatomía, pero bueno, un micro repaso de origen parietal en cuanto a la inervación de los dermatomas, y el visceral, que cuando a las fibras que se van a inervar como tal, y algo que tienen que recordar de embriología, aunque ya en el remoto año de 6 años atrás o de 5, en la gran mayoría de ustedes, la idea es que ustedes repasen qué compone cada uno de ellos, el intestino anterior, cómo están compuestos, el medio y posteriormente el intestino posterior. Si lo recuerdan o más o menos ustedes se ubican, es fácilmente de ver el origen de tipo visceral. El referido es que primariamente ustedes tienen un lugar ubicado, pero el órgano se encuentra distante al mismo, o la localización primaria de la lesión se encuentra distante a lo demás. Y esto puede ser ipsolateral al órgano afectado, depende del órgano o el desarrollo embriológico que ustedes ya vieron, y comparten diferentes dermatomas o similares. Entonces, en los puntos de vista clínicos, ustedes van a, también en la historia clínica, potencialmente adecuar los siguientes. Si los puse aquí en negritas, que tienen algunos nombres, o nombres incluso hasta de músculo como el psoas, o algunos renombrados clínicos que le pusieron o se les atribuyó su nombre. Yo creo que no hay mucha duda que los aquí mencionados, o espero que no, desde el Morphy clásicamente en policistitis, el Robson en apendicitis, dolor, la flexión a nivel del obturador para apendicitis o complicaciones a nivel pélvico, también a nivel del ipsolateral de apendicitis, Hausmann, Gray Turner en pancreatitis, las lesiones necrohemorrágicas que pueden haber en el cinturón o no, igual que el signo de Cullen y el de Cubassier-Terrier también para pensar en una neoplasia como tal. Como ya veíamos las causas de dolor, que ya vimos a qué nivel se encuentran o la inervación, ya no vamos a repetir las causas intra o extra, pero vamos a ver más adelante. Y les voy a presentar este cuadro que más o menos ustedes, si ustedes lo dividen a nivel de ambas arcos costales, la cicatriz umbilical, cresta ilíaca y sínfisis del pubis, y lo dividen en los segmentos clásicos, que es una línea media y una transversal transumbilical, en cuadrante superior derecho, izquierdo y derecho, o en 9, que es epigastrio, amplios hipocondrios, los famosos mesogastrio, hipogastrio, fosas ilíacas, y los flancos. Ustedes pueden ver qué padecimientos pueden encontrar de acuerdo a la patología, ¿no? Si vemos la patología más compleja en cualquier residente interno o paciente que esté en urgencias para la valoración clínico sin estudios, sobre todo si es mujer, es la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Por los padecimientos que pueden asociarse, tanto en hombres como en mujeres, pero sobre todo en mujeres, porque además de los padecimientos que puede presentar un hombre, tenemos tanto a nivel anexial el útero y también el ovario. Entonces potencialmente pueden ser todos los que ustedes ven aquí, desde una apendicitis hasta una endometriosis, pasando todas las enfermedades y padecimientos a nivel del lado derecho, que va desde una enteritis, un divertículo de Meckel, una fuga de un aneurisma, un embarazo ectópico roto, un quiste. Los que les interese les puedo dejar la presentación y la pueden repasar después con mucho gusto, así que no es necesario que la copien o le tomen fotos, se los puedo dejar. El cuadrante superior derecho también ustedes pueden tener enfermedades a nivel del estómago, a nivel duodenal, pancreático, hepático, cuadros vesiculares, marco colónico. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero que ustedes siempre cuando vean un paciente y para fines prácticos de sus exámenes, que ustedes tengan ubicado anatómicamente qué órganos se encuentran referidos en cuanto a la localización, y ya después ven en cuanto al número, a la frecuencia de los padecimientos, cuál es el que se va a presentar en menor a mayor medida, ¿de acuerdo? Y la otra manera como pueden estudiar, bueno, por lo menos así es como les puedo sugerir que sirve, es que lo vean por grupos de edad, ¿no? Población pediátrica, población joven, adultos y población geriátrica. Entonces, órgano, localización y población, y ahí están las frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces ustedes pueden ver también en cuadrante superior izquierdo, que son ya padecimientos menores, pero en cuanto al número y frecuencia, pero también pueden tener desde estómago, colon, vaso,
pueden haber padecimientos intestinales primarios, y en el cuadrante inferior izquierdo también se incluyen los cuadros diverticulares, además de todo ipsilateral del lado derecho, a excepción del apéndice en las mujeres. Muchos de los dolores se ven referidos en cuanto a la palpación, en cuanto a un cólico renoureteral o ureteral, pueden ser desde la fosa renal hasta la porción, llegando a la porción pélvica o vejiga, cólico vesicular en la porción del hipocondrio derecho, aneurismáticos en la porción medias o hernias como tal, úlcera péptica a nivel epigástrico y también un poquito más arriba pensando en las lesiones o padecimientos cardíacos. Otra localización de otros dolor también en cuanto a pancreatitis, generalmente el dolor va a ser mucho mayor a nivel de mesogastrio, epigastrio, así también como embarazos ectópicos en cualquiera de los dos lados a nivel pélvico. Los cuadros vesiculares, los cuadros de salpingitis aguda, pendiculares o enfermedades diverticulares son mucho más frecuentes en la exploración. La obstrucción intestinal, generalmente dolores de referido y distensión a nivel del intestino delgado. Primariamente también pueden ustedes ver muchos otros padecimientos a nivel de la cavidad abdominal. Obviamente estos son ya menos frecuentes, ¿no?, en cuanto a las salpingitis y a las enfermedades inflamatorias del intestino. Causas, a veces cuando llegan a urgencias, este dolor es inespecífico, pero ya con los estudios y la historia clínica es mucho más fácil, casi la tercera parte llega así. Pero vean que las causas, en cuanto a un estudio que se hizo de 10.000 padecimientos que llegaron a urgencias en el Hospital General de México, y concuerda en cierta parte con muchas de las publicaciones, casi una cuarta parte son cuadros apendiculares que ustedes ven en población, obstrucción de la vía biliar en cualquiera de sus porciones extrahepática y intrahepática, así también como a nivel vesicular, a nivel del cístico, obstrucciones intestinales que ya las vimos, es mucho más frecuente en intestino delgado y después en colon, las ginecológicas, pancreatitis, cólicos renales, úlceras y demás, ¿de acuerdo? En cuanto a cómo hacer el tamizaje cómo hacen el estudio, pues cada paciente, si sospechan un infarto, obviamente piden las enzimas, etcétera, etcétera, pero si piensan en una apendicitis nunca le van a pedir enzimas cardíacas, ni mucho menos, ¿no? Y no se piensa, generalmente ningún paciente va a requerir una gasometría de primera instancia, a menos que esté en un grado grave. Y también ver, depende de la institución, costo-beneficio, disponibilidad y potencialmente también, ¿quiénes de ustedes hicieron el internado aquí en la Ciudad de México, los que están aquí? ¿Pueden levantar la mano? ¿Quiénes lo hicieron en provincia o otro porcentaje? Okay. ¿Quiénes tenían en urgencias acceso a tener una tomografía de primera instancia? 50%. ¿Una gasometría en cualquier horario? ¿Todos? Está bien, pues qué bueno. No, qué bueno, porque muchas veces en muchos hospitales de segundo nivel, a veces la tomografía y las gasometrías son más que en turnos matutinos, ¿no? Y en las tardes y en la noche, y fin de semana y días festivos se transforma en un centro de salud, y a veces no hay. Si mi hospital se transforma en eso, pues el General de México, pues, potencialmente otros lugares también, ¿de acuerdo? Estas, en cuanto a obstrucción intestinal, también hablando de las hernias que comentábamos hace un momento, estos son los tipos de hernias que pueden presentarse. Platicamos de las hernias inguinales, y en las mujeres inguinofemorales es mucho más frecuente. Una hernia de Spiegel, que es en la bifurcación o en la abertura del transverso con la línea lateral del recto abdominal. Las umbilicales y las que están posteriores, hernias lumbares también, que no que se entienda a nivel vertebral, lumbar en cuanto a la inserción de los músculos, umbilical o periumbilical, supraumbilical o la línea media, muchas veces de ellos, y también las epigástricas potencialmente se pueden presentar, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a frecuencia, hernias inguinofemorales y la umbilical, y ya después todas las demás sobre línea media o eventuaciones postquirúrgicas. Una obstrucción intestinal, como les comentaba, puede ser o no con compromiso vascular o no, y puede ser desde una torsión, un volvulus o una necrosis como tal, depende del tiempo de evolución y el segmento o el área involucrada. A nivel intestinal, a nivel de intestino grueso, ustedes pueden ver desde un cuadro pendicular, desde una enfermedad inflamatoria, desde una perforación, hasta un cáncer obstructivo, hasta una lesión ulcerativa como tal, hasta unas hemorroides. Entonces, recomendación, si ustedes tienen un cuadro de sangrado de tubo digestivo alto o tubo digestivo bajo,
siempre exploración, interrogatorio, características de las evacuaciones y palpación, por lo menos ano rectal, ¿de acuerdo? En cuanto a los estudios básicos que ustedes pueden pedir, que en todo hospital hay, supongo que todos lo hicieron en su internado, pero una biometría hemática para ver cómo se encuentra el paciente desde la hemoglobina hasta los leucocitos, que es lo más frecuente, hasta el hematocrito, pero pueden ver también si hay datos o no de una anemia o hemorragia aguda, una neutrofilia y volúmenes plasmáticos, así también de bioquímica, básico los 4 valores, desde los niveles de glucosa, a veces el paciente puede llegar descompensado o debuta como diabético, electrolitos séricos en sus presentaciones, nitrógeno y creatinina, a veces también existe una insuficiencia renal o datos prerrenales por datos de falta de volumen circulante, los tiempos de coagulación y tiempos de tromboplastina y protrombina, la función hepática en cuanto a bilirrubinas, transaminasas y fosfatasa alcalina, en cuanto a las enzimas pancreáticas, amilasa y lipasa, especialmente en la fracción específica de páncreas, pacientes que se sospeche o en edad reproductiva, también una prueba inmunológica de embarazo con el consentimiento informado, si es menor de edad, consentimiento y aviso a los padres. Igualmente en examen general de orina podemos ver muchas de las lesiones o diagnósticos diferenciales, sobre todo a nivel de hueco pélvico. Y en la gasometría arterial, pues ya ver si hay un estado de acidosis o de alcalosis, ya sea metabólica o respiratoria, y dependiendo de eso también lo van a… ¿Cuántos de ustedes pudieron tomar gasometrías arteriales? ¿Casi todos? Porque no está, bueno, muchos pueden intentarlo, ¿no? Pero a veces es difícil tomarlo, sobre todo en pacientes en estado de choque, ¿no? Cuando si les toman ustedes a su compañero o a mis queridas pasantes, pues es fácil, ¿no? Pues están estables, buen volumen y demás, pero un paciente en estado de choque hemorrágico, tomar una gasometría es un buen reto, ¿de acuerdo? Y si lo tienen que hacer en un niño de lactante o de 1 año, 2 o 3, es mucho más complejo. Otras pruebas que ya se hacen de manera complementaria, o si la sospecha es primariamente a nivel torácica, también pueden hacer los estudios electrocardiográficos y estudios de imagen que incluyen desde una tomografía, una placa o un ultrasonido no invasivos, hasta potencialmente algunos como un enema varitado en algunos casos y ver un electrocardiograma. Supongo que van a tener que echarse un pequeño valoración de lo que es el QRS, los segmentos y demás para que ustedes lo puedan, y todo lo demás, ¿no? En cuanto a las radiografías de abdomen, pues se los pongo de manera general, ¿no? Desde la pérdida de la definición de líneas de la grasa, línea de los flancos, los músculos, todo esto ya lo han visto, pero más vale que lo repasen. Evidencia de la distensión intestinal, de si hay gas o no en las placas o no, o en las imágenes, evidencia de líquido y evidencia de calcificaciones. Si ustedes pueden ver estas 5 líneas y potencialmente con qué se va relacionando, sería altamente deseable que ustedes lo repasen, y a veces en algunos exámenes también le van a presentar algunas imágenes. A veces viene el examen escrito con alguna que otra imagen representativa radiológica, ¿no? Acá les presento una imagen radiológica clásica de una vesícula, esta es la vesícula, y esta es una imagen de un cálculo grande, más o menos de 1.5 o 2 centímetros intravesicular. Y el ultrasonido, lo ventaja es que se puede hacer en estudio en urgencias, puede ser incluso inestable el paciente, primariamente estable, o se puede llevar al servicio de rayos X y se puede utilizar el estudio FAST o el estudio de realizarlo en el servicio de urgencias con un diagnóstico con gran certeza, depende de la experiencia del cirujano, radiólogo o el intensivista, urgenciólogo que se encuentra en el servicio, y potencialmente nos puede dar un diagnóstico presuncional, sobre todo cuando se encuentran líquido, especialmente de origen abdominal, torácico e incluso para el flujo vascular de grandes vasos a nivel femoral y demás. Entonces, potencialmente económico, y muchas veces se utiliza para nivel en trauma para ver si hay sangrados o hematomas, y a nivel de cuadros vesiculares o a nivel del árbol biliar para hepatopancreatobiliares, y para el hueco pélvico para origen ginecológico y o para también cuadros apendiculares, ¿de acuerdo? La tomografía axial computarizada pueden ser de 3 formas, depende de la valoración y la depuración de creatinina, como ustedes ya lo hicieron con DRAN internos, ver si se encuentra en condiciones. Es una tomografía simple, puede ser una contrastada o puede ser trifásica para ver tanto a nivel venoso, arterial y contraste. Puede ser también intraluminal en caso necesario, ¿de acuerdo?
y pueden ver datos inespecíficos o específicos de lo que vieron o no por ultrasonido, y pueden hacer discriminación de muchos de los padecimientos que se pueden encontrar aquí mencionados. Cada vez se utiliza menos, pero a veces se utiliza para centesis, sobre todo en los huecos pélvicos o a nivel del fondo de saco, a nivel ginecológico, para hacer diagnóstico y o toma de muestra del líquido que se encuentra a ese nivel. Algo que también utilizamos mucho en el servicio de urgencias, perdón, ¿se escucha? Sí. ¿Sí? Es la laparoscopía o laparoscopía diagnóstica, que se utiliza generalmente a nivel transumbilical, y se hace a veces, además de los diagnósticos que se pueden hacer o no por tomografía, se pueden hacer hallazgos, toma de biopsia, líquidos, secreciones o incluso una estadificación por cáncer o padecimientos de mínima invasión, a menos de hacer. Antes era ante la duda va una rajadura, no, ahora se puede hacer una laparoscopía y se evitan una rajadita de 30 a 40 centímetros gifopúbica, y ya se pueden hacer con menores lesiones, menor dolor y una evolución mucho más adecuada. ¿Quiénes de los que estuvieron aquí, hicieron en su internado, hacían o vieron que hacían laparoscopías diagnósticas primarias en su servicio de urgencias o con el servicio de cirugía? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué caso viste? ¿Qué caso viste de laparoscopía diagnóstica? ¿Cuál fue el diagnóstico que encontraron tus cirujanos? ¿Ah, sí? Generalmente la apendicitis es mucho más fácil diagnosticar, ya sea por clínica o ultrasonido o hasta por tomografía, pero este de acá sí era muy sofisticado entonces el grupo. Bueno, aquí tú también levantaste la mano, ¿no? ¿Qué padecimiento encontraste en tu rotación? ¿No? Eso, a veces los ectópicos rópidos son complicados, aunque sobre todo por los antecedentes e interrogatorio, ya sean menores o mayores de edad, a veces niegan cualquier tipo de actividad sexual y a veces los pacientes llegan en estado hemorrágico o un estado de choque, ¿no? ¿De acuerdo? Acá también les menciono algunas, estas que están marcadas con unas pequeñas estrellitas son los casos primariamente que se pueden operar o se operan en urgencias. Muchos vieron un cuadro de apendicitis, un cuadro vesicular agudo, una úlcera péptica perforada, una perforación de intestino, sobre todo a nivel intestino delgado. Puede haber datos de diverticulitis que puede o no operarse, como se los comentaba en un inicio, y todos los demás, desde un volvulus y demás, potencialmente pueden requerir un tratamiento quirúrgico o no. Otros más, como desde una isquemia mesentérica, desde el manejo en terapia intensiva y anticoagulantes y demás, así también como unas lesiones vasculares. Mucho del tratamiento de los aneurismas también pueden ser endovasculares, ¿no? En su servicio o en su internado también tenían algunos estudios o prótesis endovasculares, también les ayuda bastante para el manejo de los pacientes con lesiones vasculares. Embrazos ectópicos rotos, o generalmente la presentación, ustedes deben repasarlo a nivel de la trompa, de las siguientes porciones, a nivel ísmico hasta la fimbria, y también hay lesiones malignas y malignas, quísticas o no, tabicadas o no, a nivel del ovario, ¿de acuerdo? Puede haber sangrados, puede haber rupturas, puede haber torsiones y puede haber rupturas primarias del quistes o de los quistes como tal, ¿de acuerdo? Algo que también debo mencionar, que cada vez es más importante en medicina, es el uso racional de antibióticos. Ustedes también ya en segundo año en farmacología y microbiología lo utilizaron. Es el uso racional de antibióticos, sobre todo para qué esquema o qué cobertura va a tener, tanto en escala como de escalamiento de los pacientes, y la dosis de impregnación y la dosis de seguimiento en cuanto a los días de antibióticos. Pues eso se los pongo en primer uso, o la primer punto. Muchos pacientes van a requerir un apoyo ventilatorio como tal, en cuanto a la repercusión crónica o aguda de padecimientos respiratorios. Existe, ya cada vez se utiliza menos, pero se utilizan la colocación de una sonda nasogástrica, y muchos de los casos que se utilizan son para evacuación o drenaje de la cavidad gástrica como tal. El punto 4, administración de líquidos electrolitos de acuerdo a las pérdidas, tanto sensibles e insensibles. Ya ustedes debieron haber sido expertos en balances en su internado para ver cuánto es el ingreso, cuánto sale, cuánto entra y el balance como tal que deben tener. Hay la colocación de sondas de tipo Foley para la cuantificación de líquidos, el apoyo nutricional que puede ser parenteral, oral o parcial como tal.
Primariamente también el factor primario de la cirugía y colocar drenaje solo en presencia de alguna sospecha de una colocación o una acúmulo de secreciones, depende del origen, ¿no? Primariamente es vascular o cero vascular y después infeccioso. En cuanto a las complicaciones, pues acá les pongo las más importantes, ¿no? Desde un cuadro peritoneal agudo hasta una sepsis abdominal, datos de bajo gasto o hipovolemia, acá está un pequeño error aquí, equilibrio hidroelectrolítico, datos de desnutrición como tal, alteraciones cardiovasculares, insuficiencia hepática y hasta que llegara a la falla multiorgánica, ¿de acuerdo? ¿Cuántos tenían unidad de terapia intensiva en sus hospitales de internado? ¿Sí? Bueno, pues qué bueno. Y acá les pongo unas cuantas, otra publicación también de brazo ectópico roto, ya no les voy a entrar en tanto detalle para no entrar al área ginecológica como tal. Voy a poner unos cuantos ejemplos de los casos clínicos. Esta es una publicación también sobre cálculos a nivel de la vía biliar extrahepática, primariamente como una obstrucción mecánica, que puede ser o no un hilio biliar. Y aquí lo pueden ver, ¿no? Es una placa simple que puede ser fácilmente diagnosticada por la calcificación en el hueco pélvico. Quirúrgicamente se puede identificar la lesión o el cálculo como tal, y pueden ver la lesión que se extrae a nivel de la vía intestinal. Es un cálculo grandote. Es un pequeño calculito que se formó a nivel vía biliar, se puede hacer una fístula y se pasa al vía intestinal y se obstruye, lo que se llama en medicina un hilio biliar, ¿de acuerdo? Estos son los cuadros apendiculares, analizamos casi 5.000 casos y les voy a presentar un caso clínico para que no se me aburran mucho, que ya son casi las 6, me quedan 5 minutos. Entonces, paciente masculino de 56 años que ingresa a urgencias con dolor abdominal a nivel epigástrico y que refiere uso de antiinflamatorios no esteroideos de hace 4 semanas. ¿Qué observan? ¿Algún voluntario o voluntaria que me diga que observen esa placa? Sí. ¿A qué nivel? ¿Derecho o izquierdo? ¿Y el izquierdo qué? Potencialmente. Pues este aire libre, como dice un amigo, potencialmente puede ser un dato de una perforación de víscera hueca, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál? Pues por los antecedentes y demás, pues el siguiente placa, otro voluntario que quiera decirme que observen esta otra placa. No tantos, uno nomás. ¿Tú quieres participar? Sale. La doctora. Sí, es un apilamiento potencial que en algunas instituciones la describen como apilamiento de monedas. ¿Qué más? Puede ser o no colónico, está bien. Luego. Está bien. Van 3, otro. También se ven niveles, ¿no? Hidroaéreos ahí, perfectamente bien. ¿Qué otro más? ¿Se acuerdan los datos radiológicos que les pasé, que debían recordar? Imagen en vidrio despulido, borramiento del psoas, borramiento de la grasa preperitoneal, puede tener una posición antiálgica o anticólica, así. Bueno, con todo eso, ¿alguien que pueda darme algún diagnóstico? ¿No? Acá otra imagen a seguir. ¿Algún otro voluntario o voluntaria? Pasaron 24 horas, le pusieron una sonda y se ve esto. Oye, doctor, como que el paciente no mejora. Tiene 18.000 leucos, rebote positivo y esta placa a las 12 horas con una sonda nasogástrica que no mejora. ¿Alguien puede darme la interpretación o su punto de vista de esta placa, por favor? Qué participativos, ¿eh? Uno nomás, o una. ¿O yo escojo o qué? Con la sección B vamos a ver. A ver, doctor, por favor. ¿Podría decirme qué observen esa imagen de esta placa? El nivel hidroaéreo con muchas ganas, sí, está bien. ¿Y luego? ¿Qué más? Esto que ve usted aquí ¿usted pensaría que es intestino delgado o grueso?
¿Parece qué? Pues yo le diría que sea al revés. Parece delgado. Esto que ve muy poquito gas a nivel de intestino y ya prácticamente no se ve nada de gas a nivel de la ámpula rectal, y con muchas ganas imagen en video despulido no se observa ver ya casi la imagen hepática, los psoas se cuentan casi perdidos y demás. Entonces eso ya tiene una, te puedo decir casi asegurarte que tiene una, o cuando tú las veas una imagen parecida, que tenga un cuadro peritoneal agudo. ¿Cuál causa? Eso está más difícil, ¿no? Pero, bueno, se operó la parotomía y tenía, para que se ubiquen más o menos, este es el borde hepático del lado derecho, porción colónica, esta es la porción del estómago, curvatura menor, y se observa una salida de materia intestinal, ya se aspiró y tiene una pequeña perforación, un acercamiento, ya se puede introducir lavado de una pinza como tal, se hace un lavado y limpieza y ya se ve, los que vean con muchísimas ganas, se ve esta lesión con fibrina en estos bordes, si logran verlo todos. ¿Podría apagar todas las luces, por favor? Estará despierta todavía, ¿no? ¿Podría apagar todas las luces a la encargada del aula? Bueno, pues creo que sigue roncando. Entonces aquí, si ustedes logran ver, esta de acá se ve una mucosa aquí al fondo, ¿no? Es la mucosa gástrica como tal. Un acercamiento también. Pero vean toda la cantidad de fibrina que ya está, porque ya lleva 3-4 días ahí con la perforación. Por eso le digo que las úlceras pépticas sí todavía se presentan, ¿no? A pesar del uso de otro acercamiento más. Y aquí lo que hicimos fue ya despegar todo el estómago, y si los que logren ver con ojo de halcón, vendrán que se le pusieron, se hizo la resección de la lesión para mandarse a biopsia, y se colocaron 3 puntos totales, y después se puso unos puntos invagirantes tipo Lemberg, y después un parche de Epiplon, o lo que sea un parche de Graham. A lo mejor no sé, eso no se ve muy bien. Y aquí ya se puso el Epiplon como tal, con los 3 parchecitos tapándolo. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención, muy amables.